Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. Q Copyright alegró a tenerlos de vuelta en nuestro canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir todos los secretos, dramas y romances apasionantes que nos llegan directamente desde Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que los va a encantar, esos momentos en que el amor verdadero, ese amor turco que nos hace suspirar, lo eclipsa todo. Incluso las oportunidades profesionales que parecen de ensueño más menos o. Vamos a ver juntos casos donde personajes, actores, decisiones, incluso tramas, nos demuestran que a veces el querem, ese cariu más menos o profundo y sincero, vale mu ese que el oro, mu ese que la fama, mu ese que cualquier otra cosa en este mundo. Antes de que empecemos con este viaje lleno de pasiu superíndice 3N y decisiones difíciles, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse. Abajito, denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. A su estaru n aldúa con todas las novedades, chismes y anulisis que les preparamos con tanto cariu más menos o, ahora vamos al grano. La televisión superíndice 3N turca se ha convertido en un fenómeno superíndice 3 meno global, cautivando a audiencias de todo el mundo con sus historias llenas de pasiu superíndice 3N, drama, intriga y por supuesto, mucho amor. Pero no se trata solo de historias convencionales de chico conoce chica. Las telenovelas turcas exploran las complejidades de las relaciones humanas, las diferencias sociales, las tradiciones culturales y los dilemas morales que enfrentan sus personajes. Y a menudo en el centro de estas historias encontramos decisiones cruciales donde el amor, el querem, se impone a la ambición superíndice 3N y la fama. Vamos a empezar con una serie que, aunque no directamente trata sobre un actor rechazando la fama por amor, nos presenta un personaje que sacrifica sus ambiciones personales por el bienestar de su familia y su amada. Hablo de **Erkenci ***, o ***Pu, Jaro Sou más menos ador, ***, como la conocemos a Q. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven Sou más menos adora que aspira a ser escritora y a viajar por el mundo. El Geu Copyright Nero es comedia romántica, y los actores principales, como ya dije, son Demet Özdemir como Sanem y Can Yaman como Candibit. La sinopsis es sencilla pero encantadora. Sanem, para evitar un matrimonio arreglado, comienza a trabajar en la agencia de publicidad donde trabaja su hermana. Ayu conoce a Can, el foto superíndice 3 grafo aventurero y el hijo del dueño más menos o de la agencia. Inmediatamente surge una atracción superíndice 3N entre ellos, pero su camino hacia el amor es lleno de obstáculos, intrigas y malentendidos. ¿Por qué Copyright la menciono en este contexto? Porque Sanem, a pesar de tener un talento innato para la escritura y la oportunidad de perseguir sus sueños más menos os, constantemente prioriza el bienestar de su familia y su relación superíndice 3N con Can. En varias ocasiones, se ve obligada a tomar decisiones difíciles que la alejan de sus ambiciones profesionales, pero que la acercan a lo que realmente importa, el amor y la lealtad. Vemos Ceu superíndice 3 ella constantemente pone en balanza sus deseos personales contra las necesidades de los Demur S, y a menudo elige el camino del sacrificio por amor. Por ejemplo, cuando se presenta la oportunidad de publicar su novela, ella duda en dejar a Can solo lidiando con problemas familiares. Su lealtad hacia Ucondiéresis Copyright L y su deseo de apoyarlo la llevan a posponer sus propios sueños más menos os, al menos temporalmente. Además, Sanem siempre se preocupa por su familia y sus necesidades. A menudo se ve obligada a tomar trabajos que no son de su agrado para ayudar a mantener a su familia, dejando de lado sus aspiraciones personales. Esta constante lucha entre sus sueños más menos os y sus responsabilidades familiares es un tema recurrente en la serie y la convierte en un personaje relatable y en traum más menos hable. Un dato interesante es que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue tan palpable que generó superíndice 3 rumores de un romance en la vida real, lo que contribuyó superíndice 3 a la popularidad de la serie. La intensidad de su actuación superíndice 3N, alimentada por la especulación superíndice 3N sobre su relación superíndice 3N fuera de la pantalla, hizo que la historia de amor entre Sanem y Can fuera aún convincente y adictiva para el público. Ahora vamos con una serie que, aunque tiene drama y suspenso en el fondo, el amor incondicional es el motor de todo, ***Karasebda ***, o amor eterno ***. Esta serie dramática nos presenta una historia de amor prohibido y las consecuencias de las decisiones que tomamos por amor.
Los actores principales son Burak Uzuparrafoibit como Kemal Soydere, Neslihan Atagul como Niansezin y Kaan Urgankoğlu como Emir Kozkoğlu. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos superíndice 3 benes de clases sociales diferentes que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella, para salvar a su familia de la ruina. Kemal, devastado, se aleja de Estambul y se dedica a construir una exitosa carrera. Aún más menos os despú copyright S, regresa con sed de venganza, pero el amor por Nihan sigue latente. En Karasevda vemos Ceu superíndice 3 Nihan sacrifica su felicidad personal al casarse con Emir para proteger a su hermano y a su familia. Ella renuncia a su amor por Kemal, a sus sueños más menos os de una vida juntos, y se somete a una vida de infelicidad para evitar la destrucción superíndice 3N de sus seres queridos. Este sacrificio supremo es el eje central de la trama. La decisión superíndice 3N de Nihan no solo la marca a ella, sino que también copyright N define el curso de la vida de Kemal. Su amor por ella es tan profundo que lo impulsa a superarse, a alcanzar el U con diéresis copyright cito, pero también copyright N a buscar venganza contra el hombre que le arrebató superíndice 3 a su amada. Aunque Kemal también copyright N tiene sus propios objetivos y ambiciones, su amor por Nihan lo impulsa a tomar decisiones arriesgadas y a enfrentarse a poderosos enemigos. La serie nos muestra que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de llevarnos a tomar decisiones extremas y a sacrificarlo todo por la persona amada. El personaje de Emir, el villano, también copyright N estuvo motivado por el amor, aunque de una manera retorcida y obsesiva. Su amor por Nihan lo lleva a cometer actos despiadados y a manipular a todos a su alrededor para mantenerla a su lado. Esto crea un trío, nulo amoroso complejo y lleno de tensión superíndice 3N. Un dato interesante es que Karasevda fue la primera y única serie turca en ganar el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017. Este reconocimiento internacional consolidó superíndice 3 el prestigio de las telenovelas turcas y demostró superíndice 3 su capacidad para competir con producciones de otros países. La trama intensa, las actuaciones convincentes y la exploración superíndice 3N de temas universales como el amor, la venganza y el sacrificio resonaron con audiencias de todo el mundo. Siguiendo con los dramas intensos, hablemos de y grado su con diéresis párrafo de o intrusi ***. Esta serie de acción superíndice 3N y suspense nos muestra el lado oscuro del amor, ese que nos lleva a tomar decisiones al límite. Los actores principales son U con diéresis Ayatay Ulusoy como Sarp Yılmaz, Aras Bulut y grado Sinemli como Umut Yılmaz / Mert Karaday y Damla Kolbay como Eylem. La trama sigue a dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados en su infancia y criados en ambientes diferentes. Sarp se convierte en policua y se infiltra en una mafia, mientras que Umut es reclutado por la misma mafia. Ambos ignoran la verdadera identidad del otro y se ven envueltos en un juego peligroso de traiciones y lealtades. La serie se centra en la complejidad de sus identidades, el constante peligro al que se enfrentan y el dilema moral de tener que traicionar a personas cercanas para cumplir con su misión superíndice 3N. Aunque el amor romántico no es el tema central de y grado su con diéresis párrafo de, el amor fraternal juega un papel fundamental en la historia. Sarp, impulsado por el deseo de encontrar a su hermano perdido y protegerlo del peligro, se sacrifica constantemente y arriesga su propia vida. Su amor por Umut lo lleva a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a situaciones extremas. Sarp elige constantemente poner en riesgo su seguridad y su misión superíndice 3N para intentar proteger a Umut, incluso cuando no sabe que U con diéresis copyright L es su hermano. De manera similar, Umut, aunque manipulado por la mafia, mantiene viva la esperanza de reunirse con su familia y encontrar un lugar al que pertenecer. La serie nos muestra que el amor, en todas sus formas, puede ser un poderoso motivador y una fuerza capaz de superar incluso las circunstancias adversas. El amor de una madre por sus hijos también copyright N es un elemento importante en la trama. A pesar de haber sido separada de ellos, la madre de Sarp y Umut nunca pierde la esperanza de reunirlos y lucha incansablemente para protegerlos desde la distancia. Un dato curioso es que y grado su con diéresis párrafo de estuvo inspirada en la película The Departed de Martin Scorsese. La adaptación superíndice 3N turca toma la premisa básica de la película, pero la adapta a la cultura y el contexto social de Turquía, aún más menos añadiendo elementos propios y profundizando en las relaciones familiares y los dilemas morales de los personajes.
Ahora vamos a cambiar un poco de tono y hablemos de una serie Mu-S actual, que ha causado furor en las redes sociales, **AEC 101**, o **Amor 101**. Esta serie juvenil de Netflix nos presenta un grupo de estudiantes problemáticos que con la ayuda de una profesora idealista, aprenden sobre el amor, la amistad y el autodescubrimiento. Los actores principales son Kubilay Aka como Kerem, Mert Yazkoylu como Sinan, Alina Boz como Eda, Nardeniz como Burku y Selahat Timpaal como Osman. La historia se centra en un grupo de estudiantes marginados que a punto de ser expulsados del colegio. Sin embargo, una profesora llamada Burku se ofrece a ayudarlos y los inspira a cambiar sus vidas. A través copyright de una serie de experiencias y desafíos, los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, a superar sus diferencias y a encontrar el amor. La serie explora temas como el bullying, la presión superíndice 3N social, la identidad y la importancia de la amistad y el apoyo mutuo. En AEC 101 vemos CEU superíndice 3 molos Ju superíndice 3 venes protagonistas enfrentan dilemas relacionados con el amor y la amistad, y CEU superíndice 3 mo toman decisiones que impactan sus vidas. Algunos de ellos sacrifican sus propios deseos por el bienestar de sus amigos, mientras que otros aprenden a priorizar sus propias necesidades sin dar más menos a los de Mu-S. La serie nos muestra que el amor, en la adolescencia, puede ser confuso y complicado, pero también copyright N una fuente de crecimiento y aprendizaje. Kerem, uno de los personajes principales, se debate entre sus sentimientos por Eda y su lealtad hacia sus amigos. A menudo se ve obligado a tomar decisiones difíciles que afectan sus relaciones y lo obligan a madurar. La serie trata de eso de CEU superíndice 3 Mo el Kerem, ese amor verdadero, a veces en la amistad, en la lealtad y en el sacrificio por los de Mu-S. A diferencia de las telenovelas tradicionales, AEC 101 no se centra únicamente en el amor romántico. La serie da una gran importancia a la amistad y al apoyo mutuo entre los personajes. Los estudiantes aprenden a superar sus diferencias y a trabajar juntos para alcanzar sus metas, demostrando que la amistad puede ser una fuerza poderosa en la vida de una persona. Algo interesante es que debido a su popularidad, AEC 101 tuvo una segunda temporada y generó superíndice 3 debates sobre temas importantes como la amistad, el bullying y la salud mental. La serie aborda estos temas de manera sensible y realista, generando conciencia y promoviendo la discusión superíndice 3N entre los superíndice 3 venes espectadores. Por último, pero no menos importante, quiero hablarles de una serie que nos muestra que el amor puede surgir en los lugares inesperados, **senú con diéresis al cap, **, llamas a mi puerta, **. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y distante, para conseguir una beca. Los actores principales son Anderu Parrafoel como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat. Aquí tenemos a nuestro Kerem del Tutulo. A pesar de sus diferencias, Eda y Serkan se ven obligados a pasar tiempo juntos y poco a poco empiezan a enamorarse. Sin embargo, su relación superíndice 3N se ve amenazada por secretos del pasado y por las presiones de sus familias. La serie explora temas como la ambición superíndice 3N, el perdu superíndice 3N, la importancia de la familia y la búsqueda de la felicidad. En Senú con diéresis al cap, vemos CEU superíndice 3 Moeda y Serkan superan sus diferencias y aprenden a confiar el uno en el otro. Serkan, que al principio parece un hombre frío y calculador, revela su lado Mu-S vulnerable gracias al amor de Eda. Ambos sacrifican su orgullo y sus prejuicios para estar juntos, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Serkan, en particular, a lo largo de la serie debe priorizar el amor sobre su trabajo. Debido a traumas del pasado, el trabajo era la única prioridad, pero gracias a Eda, aprende a conectar con sus sentimientos. Lo interesante aquí es que al igual que en Erken Zikuayi, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, los protagonistas tuvieron una relación superíndice 3N en la vida real que comenzó superíndice 3 durante la grabación superíndice 3N de la serie, lo que aumentó superíndice 3 a UNMU es el interu copyright S del público. La química en pantalla se trasladó superíndice 3 a la vida real, y los fans se emocionaron al ver a sus personajes favoritos enamorados también copyright N fuera de la pantalla. Hay rumores de que la propia Ande en algún momento priorizó superíndice 3 su relación superíndice 3N con Kerem sobre ciertas oportunidades profesionales, aunque esto nunca se confirmó superíndice 3.
La intensidad de su relación superíndice 3N y el escrutinio público al que fueron sometidos pudieron haber influido en sus decisiones profesionales. Y hasta aquí llegamos con nuestro recorrido por esas series turcas que nos demuestran que el amor, ese querer que sentimos en el corazón superíndice 3N, puede ser ese valioso que cualquier otra cosa. Hemos visto personajes que sacrifican sus más menos su felicidad e incluso su propia vida por amor, demostrando que este sentimiento puede ser la fuerza ese poderosa del mundo. La televisión superíndice 3N turca ha logrado capturar la esencia del amor en sus diversas formas, explorando sus complejidades, sus contradicciones y su capacidad para transformar vidas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N, ¿L de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca donde el amor sea el motor de la historia? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles nuevamente que se suscriban al canal, le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3 y lo compartan con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos.